Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las historias que nos hacen suspirar, sorprender y a veces hasta debatir. Hoy tenemos un tema que ha puesto a todo el mundo a hablar, un torbellino de emociones y declaraciones que no van a dejar indiferente a nadie. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y de una reciente entrevista que ha dado mucho que decir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que ha confesado, y les aseguro que hay sorpresas, hay revelaciones, y sobre todo, hay una honestidad brutal que puede impactar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras explosivas novedades, porque hoy, la noticia es de esas que hacen historia. Ya saben cómo es Can Yaman, esa figura que parece sacada de un sueño, carismático, guapo a rabiar y con esa mirada que derrite hasta el más escéptico. Lo hemos visto en telenovelas que nos han robado el aliento, en papeles que lo han catapultado a la fama internacional, pero parece que tras las cámaras, la vida de esta estrella es tan intensa y compleja como sus personajes. Recientemente ha concedido una entrevista a una revista de renombre, una de esas publicaciones que no se andan con rodeos, que buscan ir más allá de la superficie y que se atreven a hurgar en los secretos mejor guardados de las celebridades. Y vaya si lo ha conseguido. Can Yaman ha abierto la caja de Pandora, hablando de aspectos de su vida personal y profesional que hasta ahora se mantenían en un segundo plano, o directamente ocultos al escrutinio público. La expectación era máxima, alimentada por los rumores y las especulaciones que siempre rodean a una figura de su calibre, y las respuestas, como decían esos mismos rumores, no han decepcionado en absoluto. Lo primero que me gustaría destacar, y que considero de vital importancia, es la valentía que supone para una figura pública de su calibre, alguien que está constantemente bajo el foco de las cámaras y la opinión pública, sentarse a hablar con tanta franqueza y honestidad. En un mundo donde la imagen lo es prácticamente todo, donde cada palabra puede ser analizada hasta el extremo, malinterpretada o utilizada en su contra, Can Yaman ha optado por la transparencia, por mostrarse tal y como es, con sus luces y sus sombras. Y eso, amigos míos, ya es una noticia en sí misma, un acto de valentía que merece ser aplaudido. Ha abordado temas que van desde su salud mental hasta sus relaciones, pasando por la inmensa presión mediática a la que está sometido y las expectativas, a menudo desmedidas, que se ciernen sobre él. Ha confesado sentirse abrumado en ocasiones, lidiando con un éxito que llegó de forma vertiginosa, casi de la noche a la mañana, y que a veces le ha costado horrores gestionar, con el peso de la fama y la responsabilidad que ello conlleva. Ha hablado con una claridad meridiana sobre la importancia de cuidarse a uno mismo, de la necesidad imperiosa de buscar ayuda profesional, de apoyo psicológico, cuando el peso de la fama, las exigencias de la industria y la constante exposición se vuelven insoportables. Es un mensaje muy poderoso, especialmente para todos aquellos que lo idolatran, que lo ven como un ser invencible, un semidios inalcanzable. Demuestra, y esto es lo más valioso, que detrás del hombre apuesto, seguro de sí mismo, del galán de telenovela que todos conocemos, hay una persona real, con sus miedos, sus inseguridades, sus dudas y sus luchas internas, al igual que cualquiera de nosotros. Esta vulnerabilidad que ha mostrado es un soplo de aire fresco y un ejemplo para muchos. Y hablando de luchas, también se ha sincerado sobre las duras críticas, los juicios sumarios y los ataques, a menudo injustificados, a los que ha sido sometido a lo largo de su carrera. Ha admitido que al principio estas críticas le afectaban profundamente, erosionando su autoestima y su tranquilidad. Sin embargo, ha explicado con sabiduría cómo con el paso del tiempo, ha aprendido a filtrarlas, a distinguir lo constructivo de lo destructivo, a no dejarse arrastrar por la negatividad. Ha compartido anécdotas reveladoras sobre cómo las apariencias a menudo engañan en el mundo de la actuación, un universo donde lo que se muestra en pantalla dista mucho de la realidad que se vive tras bambalinas. Ha explicado que no todo es oro lo que reluce, y que el camino al éxito está plagado de obstáculos y desafíos que no siempre se vislumbran desde fuera. Ha compartido cómo las redes sociales, esa herramienta tan poderosa pero también tan peligrosa, pueden ser un arma de doble filo, capaces de elevarte a los altares en un instante, de generarte una legión de seguidores devotos, pero también de hundirte en el abismo de la crítica feroz y el linchamiento público. Esta reflexión sobre la toxicidad de algunos comentarios en el entorno digital y la imperiosa necesidad de cuidar la salud mental en esta era de hiperconectividad es algo que todos deberíamos escuchar atentamente y tener muy en cuenta en nuestras propias vidas. Es un llamado a la empatía y a la responsabilidad en el uso de estas plataformas.
Pero la entrevista no se ha quedado solo en lo personal, en las confesiones íntimas. Can Yaman también ha hablado y mucho de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus sueños y de su visión del mundo del entretenimiento, esa industria que lo ha visto crecer y triunfar. Ha revelado detalles fascinantes sobre cómo elige sus papeles, qué es lo que realmente le motiva a la hora de meterse en la piel de un personaje nuevo, de darle vida a historias que cautiven al público. Ha compartido cuáles son sus sueños profesionales más ambiciosos, aquellos que lo impulsan a seguir adelante y a superarse constantemente. Y aquí viene una de las partes más jugosas, porque ha dejado entrever que está trabajando en proyectos internacionales que podrían sorprender a muchos, que podrían ampliar aún más su alcance y su reconocimiento a nivel global. Su objetivo, según ha confesado, es seguir creciendo como actor, explorando nuevos géneros, enfrentando nuevos retos, pero también como persona, madurando y aprendiendo de cada experiencia. No ha dado nombres ni detalles concretos de estas futuras producciones, y ese secretismo, ese misterio y la expectación que genera, ya están sirviendo para mantenernos pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir qué será lo próximo. Él busca diversificarse, salir de su zona de confort, demostrar su versatilidad y conquistar nuevos mercados, algo que sin duda enriquecerá su carrera. Una de las partes más intrigantes y comentadas de la entrevista ha sido, sin lugar a dudas, cuando ha tocado el delicado tema de sus relaciones sentimentales. Siempre ha sido un tema que ha generado un gran interés mediático, alimentando rumores y especulaciones sin fin. Y en esta ocasión, sus palabras han sido muy cuidadosas, pero a la vez extraordinariamente reveladoras. Ha hablado de la complejidad inherente a mantener una relación sentimental cuando tu vida está tan expuesta al público, cuando cada paso que das es analizado y comentado por miles, incluso millones, de personas. Ha admitido sin tapujos que la fama puede ser un obstáculo monumental, que la constante vigilancia mediática, los paparazzi acechando y los rumores infundados hacen que sea extremadamente difícil encontrar la paz, la normalidad y la estabilidad en el amor. Ha sido muy honesto al decir que la presión de la exposición pública puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. No ha entrado en detalles escabrosos sobre relaciones pasadas o presentes específicas, y es de agradecer esa reserva, pero sí ha compartido su visión sobre lo que busca en una pareja, lo que considera fundamental para construir una relación sana y duradera. Ha destacado la importancia de la conexión real y profunda, una conexión que trascienda el brillo superficial de la fama y los aplausos del público. Ha dejado claro que valora por encima de todo la discreción, el apoyo mutuo incondicional, la comprensión y la complicidad, pilares fundamentales para cualquier relación sólida. Las reacciones a esta entrevista no se han hecho esperar, y como era de esperar, han sido masivas y polarizadas. Las redes sociales han explotado, convirtiéndose en un hervidero de opiniones, comentarios y debates. Por un lado, sus fans más incondicionales, esa legión de seguidores que lo admiran profundamente, han mostrado su apoyo incondicional, aplaudiendo su valentía, su autenticidad y su sinceridad. Lo han defendido a capa y espada ante las críticas, alabando su honestidad brutal y su admirable vulnerabilidad. Han compartido mensajes de ánimo, de comprensión y de admiración, destacando lo inspirador que resulta ver a una figura pública hablar abiertamente de sus luchas, de sus miedos y de sus fragilidades. Por otro lado, y como suele ocurrir en estos casos, no han faltado las voces críticas, los que ven la jugada con recelo o directamente la atacan. Algunos han tachado sus declaraciones de mera estrategia mediática, de un intento desesperado por buscar notoriedad o de un evidente victimismo. Han cuestionado la veracidad de sus sentimientos, la profundidad de sus confesiones, sugiriendo que podría ser una actuación más de un actor consumado. Es la otra cara de la moneda de la fama. Por mucho que intentes ser honesto, por mucho que te abras, siempre habrá quien busque el lado negativo, quien acuse de manipulación o de interés oculto. Sin embargo, creo que es fundamental recordar que detrás de cada titular, de cada fotografía en la revista, de cada papel en la pantalla, hay una persona real, con sus propias emociones, sus propias experiencias y sus propias batallas. Lo impactante de las reacciones a esta entrevista radica precisamente en esa polarización tan marcada. Demuestra que Can Yaman, para bien o para mal, genera pasiones, divide opiniones, pero sobre todo, no deja indiferente a nadie. Sus palabras tienen el poder de conmover a unos hasta las lágrimas y de molestar, o incluso de irritar, a otros. Y eso es, en sí mismo, un testimonio contundente de su impacto en la cultura popular actual.
Es un hombre que genera debate, que nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre la presión asfixiante que a menudo sufren, sobre la dificultad de equilibrar una vida personal plena con una carrera profesional tan demandante y expuesta. Personalmente encuentro fascinante esta faceta más humana y vulnerable de Can Yaman. Nos aleja de la imagen idealizada, a veces irreal, que a menudo se construye de las estrellas de cine y nos acerca a un ser humano que, como todos, tiene sus altibajos, sus momentos de luz y sus momentos de oscuridad. Su disposición a hablar abiertamente de temas tan delicados y, lamentablemente, aún estigmatizados como la salud mental y la presión mediática, es un paso adelante gigante para desestigmatizar estas cuestiones. Es un recordatorio poderoso de que el éxito profesional no está reñido, ni mucho menos, con la fragilidad emocional, y que pedir ayuda, o simplemente ser honesto sobre cómo te sientes, es un acto de auténtica fortaleza, no de debilidad como muchos pretenden hacer creer. Además, su mención a los proyectos internacionales abre un abanico de posibilidades apasionantes y emocionantes. Lo veremos en Hollywood codeándose con las grandes estrellas. Participará en alguna serie europea de prestigio. Su talento es innegable, su proyección global es inmensa, y la plataforma que ha alcanzado le permite explorar horizontes mucho más amplios, mucho más allá de lo que conocemos. Esto es emocionante no solo para sus seguidores, que anhelan verlo triunfar en nuevas facetas, sino también para la propia industria del entretenimiento, que ve en él un actor con un potencial extraordinario para romper barreras, conquistar nuevos mercados y dejar una huella imborrable. Ahora, ¿qué podemos esperar de él en el futuro? Si estas declaraciones son un reflejo genuino de su camino, de su evolución personal y profesional, podemos esperar un Can Yaman aún más auténtico, un actor que no tiene miedo a mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo, es un valor incalculable, un tesoro difícil de encontrar. Es la clave para conectar de verdad con el público, para generar empatía y para construir una relación duradera y significativa con sus seguidores. En resumen, la reciente entrevista de Can Yaman ha sido un verdadero bombazo informativo, una bomba de relojería que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Ha confesado aspectos cruciales de su vida personal y profesional, desde sus luchas internas con la salud mental y la abrumadora presión mediática hasta sus ambiciosas aspiraciones futuras en su carrera. Sus declaraciones han generado un debate intenso y apasionado, y han puesto de manifiesto, una vez más, el enorme impacto que tiene como figura pública, capaz de polarizar opiniones, de generar controversia, pero siempre logrando captar la atención y mantenernos enganchados a su historia. Ha demostrado una valentía admirable al abrirse de esta manera, al exponer su vulnerabilidad y ofrecer una visión más humana y cercana del hombre que se esconde detrás del personaje público. Y hasta aquí nuestro análisis profundo de las impactantes confesiones de Can Yaman. Espero de corazón que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a nosotros desgranar cada detalle, cada matiz de esta entrevista que ha dado tanto de qué hablar. Ahora me encantaría saber su opinión, porque sus comentarios son mi parte favorita. ¿Qué les parecieron sus declaraciones? ¿Creen que fue un acto de valentía sincera o una calculada estrategia mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de nuestro análisis, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo, explosivo y de actualidad. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.